Santiago Marraco, usted fue uno de los asistentes a esa reunión de febrero del 77, si no recuerdo mal, en una pizzería. Yo creo que sería la única pizzería que había en Zaragoza en aquella época, y ahí se crearon las bases del Partido Socialista de Aragón. Bueno, allí lo que hubo fue una reunión en que vinieron gentes del PSUC, del PC, básicamente, para tratar de coordinar en aquel momento la oposición que estaba todavía en la clandestinidad, ¿no? Pero yo creo que los orígenes del PSA son anteriores. El PSA fue Emilio Gastón quien lo creó. Yo recuerdo muchas tardes en su casa, reuniones con José Antonio Labordeta y con más gentes alrededor de... hablando que había que dar una respuesta, porque en el momento aquellas la participación en política era muy limitada, todo funcionaba por canales de clandestinidad, y el que tenía una mayor presencia aquí en Zaragoza era el Partido Comunista de España, ¿no? El PCE. Y yo creo que a partir de allí es de donde arranca un poco el compromiso de José Antonio Labordeta, ¿no? Y hay un personaje olvidado, Vicente Cascarra. Vicente Cascarra estudió en el Santo Tomás de Aquino y era del mismo curso que Emilio Gastón, José Antonio Labordeta y mi hermano Guillermo, mi hermano mayor, ¿no? Y mi hermano mayor. Los cuatro eran uña y carne, siempre iban juntos a todos los sitios. El padre de Vicente Cascarra era ferroviario, estuvo en Canfranc, lo conocía a Vicente también desde pequeño. Y Vicente, cuando terminó el bachiller, se hizo, es curioso, uno de Zaragoza, se hizo marino mercante. Sacó el título de marino mercante y iba en un barco que iba de Bilbao a Southampton, a Inglaterra, trayendo y llevando carbón, un barco carbonero. Él tenía relaciones con el Partido Comunista ya cuando estaba estudiando bachiller aquí en Zaragoza. Y, bueno, en una de esas operaciones él hacía de correo, ¿no? De correo para el Partido Comunista, y una de esas, una redada cayó y lo metieron en la cárcel, ¿no? Y esa relación siempre con Emilio Gastón y con José Antonio Labordeta fue muy directa, porque era muy doloroso, ¿verdad? Tener a un amigo tuyo de bachiller que habían condenado a 20 años o 30 años de cárcel, ¿no? Una cosa brutal. Después, cuando Vicente salió, estuvo por aquí, por Zaragoza, retomó otra vez la relación con José Antonio y con Emilio. Yo creo que a partir de esa relación de José Antonio Labordeta con Vicente Cascarra hay que entender sus conexiones con el PC. La otra alternativa de izquierda en aquel momento aquí, que era el PSOE, prácticamente no existía, había muy pocos militantes, ni tampoco la UGT dominaba Comisiones Obreras, ¿no? En esa época. Y luego además el PSOE en aquel momento era un partido muy obrerista. Como realmente había arrancado, el soporte había sido la UGT, pues era muy obrerista, y de alguna manera podemos decir que no tenía mucha sensibilidad de atraerse a los intelectuales, ¿no? A la gente que podemos considerar de la cultura, ¿no? Mientras que el Partido Comunista sí que desde el primer momento ya cuidó a las personas, los promotores de la cultura, ¿no? Y recordando aquella época, quien lo movía más o menos cuando empezaba como cantautor, ¿no? Pues eran personas del PC. El PC tenía una buena red por toda España, y entonces movimientos vecinales, cosas de tipo, colegios mayores, en fin, lo fueron moviendo de tal manera que el primer arranque, hay que decirlo claramente, iba de la mano con un apoyo muy claro del Partido Comunista, ¿no? Pero José Antonio, evidentemente, conociéndolo bien, no era capaz de someterse a ninguna disciplina, ¿no? Y claro, pues un partido con una estructura tan rígida como el Partido Comunista le venía bien en tanto que se reconocía su trabajo que estaba haciendo,
pero desde luego era inviable que hubiera llegado a militar nunca, ¿no? El Partido Comunista, o sea, el Partido Socialista de Aragón, yo creo que decíamos que era un partido de huérfanos, es decir, a principios de los 70, finales de los 60 y principios de los 70, la gente más o menos que estábamos no estamos de acuerdo con el franquismo, sabíamos que había que recuperar la democracia, todo esto. Y por otra parte, que en aquel momento Aragón estaba pasando por dificultades, ¿no? Construcciones de pantanos, proyectos de centrales nucleares, es decir, regular los ríos para llevarse el agua, el trasvase a Barcelona, de alguna manera una especie de colonia, era una especie de colonia explotada, ¿no? en que venían las grandes urbes, ¿no? Sobre todo Bilbao, Barcelona y Madrid, a ocupar el territorio para llevarse los recursos, ¿no? Y eso provocó una reacción aragonesista en esto. Y desde esas raíces, Emilio Gastón, que fue el motor de todo esto, él pensaba que había que crear una cosa autónoma aquí en Aragón, porque ni el Partido Comunista, que naturalmente era también muy centralista, ni el Partido Socialista, que en aquel momento, bueno, el Partido Socialista ha sido centralista, o sea, muy poco autonomista, yo creo que hasta la Declaración de Granada, dentro de este siglo, ¿no? De principios de este siglo, ¿no? Hasta la Declaración de Granada no se había definido, aunque tenía estructura federal, pero era completamente monolítico, ¿no? Como un monolítico, ¿no? Entonces, el PSA lo que hace es que recoge a aquellas personas que con un sentimiento autonomista, creyendo una federalista, diría yo, que todos hemos tenido más bien un alma federalista, de volver otra vez a este debate permanente que hay en España, ¿no? de cómo construir el Estado, ¿no? Y desde ese punto federalista, que no lo veía bien ni el Partido Comunista, ni el Partido Socialista, ni el PSOE, y luego otros grupos, por ejemplo, de origen cristiano de base, que tampoco encajaban en los dos, por su ideología anticlerical militante, ¿no? Andaban desperdigados. Entonces, todo ese colectivo es el que acabó formando el PSA, que fue un proyecto esperanzador y muy interesante, pero es evidente muy difícil, ¿no? Pensándolo bien, es un poco como lo que pasó con Podemos, con este tipo de movimientos muy heterogéneos, con un enorme interés en crear un espacio político propio, ¿no? Aportando ideas para construir un país mejor, ¿no? O sea, con esa voluntad de hacerlo, pero que muy difícil de articular un discurso diferenciado que llegase a ser mayoritario. Porque claro, para ser un partido de minorías, hombre, solamente en el caso de que pudiera llegar a ser un partido bisagra, puedes jugar en política, pero si no, al final acabas desapareciendo. Porque en política o estás... en fin, las decisiones se hacen firmando en el boletín oficial, ¿no? Y eso es lo que pasó al PSA, ¿no? Que hubo la gran decepción, ¿no? Sí, pero no fue tanto, porque bueno, era la tercera fuerza. Bueno, hubo una gran decepción. Era la tercera fuerza, es decir, que en ese sentido que tuvo... Pero se pensaba que se iba a obtener más resultados. Sí, se pensaba, sí. ¿No? Bueno, muchos teníamos nuestras dudas, ¿no? Y bueno, eso llevó al final a una reflexión, ¿no? Entonces, en fin, José Antonio fue uno de los personajes dentro del PSA, pero digamos lo que aportaba era su imagen y su capacidad de empatía que tenía, capacidad de rodearse de gente, ¿no? Pero bueno, tampoco, digamos, no elaboró nunca doctrina, ¿no? O sea que, como sí lo hizo Emilio Gastón, ¿no? O sea que... ¿Pero él sí que se consideraba político, José Antonio? Se consideraba, él lo que entendía es que había que mojarse en política si queríamos que algo se hiciera, ¿no? Pero sin mucho entusiasmo, porque en política son cosas a muy largo plazo, ¿no?
Ya, claro. Y él estaba más en... Yo creo eso, que como poeta, porque yo siempre he dicho, porque lo conozco desde pequeño, ¿no? Sí. Hemos sido amigos desde toda la vida, ¿no? Su vocación, sí, claro, su vocación era la poesía, ¿no? Pero nunca pudo. No pudo. Fue la sombra de Miguel, de su hermano, sí, pesó siempre como una losa por encima de él, ¿no? Sí. Yo creo que el momento clave fue en casa de Emilio Gastón. Creo que estaban 3 cuarteros, estábamos unos cuantos, ¿no? del PSA, haciendo una reflexión diciendo, bueno, ¿a dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Nos seguimos manteniendo así con todas las dificultades económicas que supone mantener una estructura de un partido en un momento en que no había una ley de financiación que permitiera tener un mínimo aparato administrativo que te permitiera funcionar, ¿no? Y claro, que mantener un partido a base de rascarte el bolsillo, cada uno de los militantes lo hacía difícilmente viable, ¿no? Difícilmente viable. Entonces decimos, bueno, si permanecemos hay hueco para un partido de izquierda de corte aragonesista, ¿no? Siempre que haya su equivalente en la derecha. Entonces, es decir, mientras exista el PAR, cabe un PSA, porque entre los dos balancean y son capaces de construir un discurso político que pueda atraer a simpatizantes, ¿no? A simpatizantes. Y además un acuerdo entre los dos podría dar lugar a unos avances hacia el modelo federal, ¿no? Lo que pasa es que realmente Hipólito tampoco era muy federalista. Él siempre definió como máximo las mancomunidades de diputaciones de la época de Primo de Rivera, una cosa que estaba ya completamente periclitada, ¿no? Bueno, como resultado de aquel debate dijimos, bueno, pues vamos a plantear un congreso en el que discutamos las alternativas que están sobre la mesa, que es decir, la voluntad de ser era una de las ponencias, que era el mantenernos como PSA. Y otra alternativa que sería la unión de la izquierda, la unión socialista, que era dos vías, o unirnos al PC o unirnos al PSOE, ¿no? Al PSOE. La primera reunión que se hizo fue en Madrid con el Partido Comunista, con Santiago Carrillo. Y como venían de los líos que tenían con el PSUC en Cataluña, pues, como decimos en Aragón, nos mandó a escaparrar, así de claro, ¿no? Entonces, bueno, esa vía estaba cerrada. Las condiciones eran... no permitía mantener un discurso más o menos diferenciado, ¿no? Y pues entonces se habló después con el PSOE. Como resultado de esa primera reunión con el Partido Comunista, ya algunos militantes significativos ya se empezaron a pasar al PSOE. Empezaron porque veían que la vía de mantenerse como PSA estaba cada vez más cerrada. Y bueno, y al final se hizo en el Casino Mercantil, se hizo precisamente el congreso en el que se discutieron estas ponencias y se acordó la unión con el Partido Socialista, con el PSOE, ¿no? Uh-huh. Entonces... Pero la Bordeta no se sumó a eso. No, ni se hubiera sumado tampoco a la unión al PC. Por ejemplo, cuando se hacen las listas primeras, José Antonio no va ni de senador, ni va en cabeza de lista que pudiera salir como diputado. Bueno, no tenía ningún interés. No tenía ningún interés en lo que era. Es que cuando se habla de política, parece que solamente los cargos de representación, no, la política es mucho más. El PNV, el presidente del PNV no aspira ni a ser Lehendakari ni a ir en ninguna lista. Él se dedica a hacer política, a llevar dentro del PNV el partido, coordinar cómo tiene que funcionar el debate interno, qué propuestas son las que hay que hacer a la sociedad, esto, ¿no? Y esa es la política.
Después, luego, si a uno le toca ser diputado o todo eso, ese es el político, pero la política es algo mucho más importante, ¿no? Es decir, que en ese sentido él no tenía ningún interés. Él estaba volcado en lo suyo, en lo que era la literatura y la poesía y cantar, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió cuando en un momento determinado decide presentarse en las listas de la Junta para ser diputado en Madrid y luego a las listas de eurodiputado a esto, en el que naturalmente con su personalidad y como era un personaje muy conocido tenía todas las de salir, pero vamos, yo no he hablado con la gente de la Junta, pero me imagino que no recibía ninguna directriz, porque al que le iba a decir hay que ir por aquí, lo salía por la ventana. O sea que eso, él mantuvo su personalidad. Al final? ¿Le ha sorprendido a usted esa trayectoria? No. Tenía que acabar. Porque yo creo que llegó un momento en que comprendió que es que los que venimos de aquellos momentos del cambio político, ¿no? De la transición, el objetivo era que cambiara y que consiguiéramos la democracia. Una vez que se consigue la democracia, te quedas en un impasse. Bueno, ahora ya es ahora, ¿qué hacemos con esto, no? ¿Ahora qué hacemos con esto? Entonces, José Antonio tardó un poco en decir, bueno, pues algo habrá que hacer con esto, ¿no? Algo habrá que hacer con esto, ¿no? Y a la vista de cómo estaba evolucionando el estado de las autonomías, él decidió que había que dar un paso más, ¿no? En ese modelo federal, ¿no? Y yo creo que fue en ese momento cuando decidió, o sea, alguien le convenció que se tenía que presentar. Y yo creo que se lo pasó bien, porque el Congreso de los Diputados está muy bien, ¿eh? O sea, esa imagen que se da de gresca, de broncas, eso, claro, al final es lo que vende por la televisión, ¿no? Es lo que vende, pero no es así, ¿eh? Uno hace las amistades más extrañas, porque son muchos momentos de estar encerrados, mucho trabajo no en el pleno, en los plenos ya las cosas ya están cocidas, los trabajos son en las ponencias y en las comisiones, ¿no? Y allí estás junto con otros diputados de ideología totalmente distinta, pero en cosas en las que sintonizas, porque estás tratando de hacer cosas por el país, ¿no? Y eso establece relaciones de amistad profunda, y de mucho respeto, Luego hay 3 o 4 caras cuyo oficio es poner cara de perro en los debates en el Congreso, lo hacen y punto, pero eso no es el Congreso de los Diputados, no. Para que nunca se consideró, Santiago, José Antonio nunca se consideró un político. No, en ese sentido no, claro, no. Él se ve en sus propias memorias un beduino, ¿no? Como alguien al margen de esos políticos. Al margen de eso, claro. Profesionales. Sí. Lo vi nacer biológicamente, porque desde los 4 o 5 años pues hemos sido amigos. Yo acabé siendo ingeniero, pues por los Labordeta, o sea, es curioso, sí. Bueno, terminada la guerra, mi padre pues estuvo aquí en la cárcel de Torrero, en Zaragoza, estuvo desterrado, porque él era de izquierda republicana, o sea, ningún radical, ¿no? Pero como ayudaba a la gente que se escapaba a Francia, que se tenía que ver la persecución del Franco, se solía esconder en la fonda de mis padres, ¿no? Mi padre lo tenía escondido allí, y luego con algún amigo que tenía lo ayudaban a pasar a Francia, y todo esto, al final en algunas redadas pues cayó, lo condenaron, esto fue para la familia un desastre, ¿no? Mi madre se tuvo que hacer cargo de los 3 hijos y del funcionamiento de la fonda, y mi padre aquí en Zaragoza pues sin poder ayudar ni nada, ¿no? Bien en la cárcel o bien fuera, ¿no? Entonces, en esa época los Labordeta veraneaban en Canfranc. Primero alquilaban una casa, una que se llama la Casa de la Cuca, que está subiendo hacia Candanchú, una casita que hay a mano izquierda subiendo. Entonces, pero luego acabaron recalando en la Fonda Marraco. Entonces, al trueque, como ya estábamos nosotros en edad de empezar a estudiar bachiller, pues llegaron a un acuerdo.
los 3 hermanos estudiamos en Santo Tomás y ellos veranean en Canfranc. La familia Labordeta veranea en Canfranc. Y esa fue de la relación. Yo pude estudiar bachiller en Zaragoza gracias a eso y bueno, y después hacer la carrera, ¿no? O sea que los 3 hermanos pudimos hacer cada uno nuestra carrera gracias a los Labordeta, ¿no? O sea que en ese sentido yo siempre les he tenido, bueno, es mi familia, o sea que son familia mía. Santiago, muchas gracias. Muy bien.